tardes, bienvenidos a su programa Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Yo soy Miguel Cabrera y hoy vamos a hablar de educación. El tema de la educación es un tema que debemos tratarlo, debemos discutirlo de manera abierta y de manera también sincera, porque uno de los grandes males que afecta a la sociedad dominicana actualmente es la educación. Si nosotros nos ponemos a pensar concretamente qué ha pasado con la educación, eso es preocupante. La educación ha sido el motor de progreso, de avance de los pueblos. Los pueblos, si no se educan, no avanzan. Y un ejemplo de eso es el caso de los países asiáticos. Taiwán, Singapur, en el caso de Corea. Es decir, todos esos países hace 60, 80 años, 70 años, eran países que tenían pobreza, miseria, que estaban a un nivel medio, a un nivel muy bajo también algunos, de desarrollo, de avance, y mediante la educación han superado todo lo que han sido sus obstáculos, todo lo que han sido sus problemas en cuanto a alimentación, a vivienda, a bienestar. Es decir, que la educación es la base del progreso y en la actualidad se ha comprobado y se comprueba más en el caso, por ejemplo, de China. China, que en la década del 60, recuerdo aquella revolución que hizo el comandante Mao Zedong, esa revolución que llevó a cabo a partir de 1949, luego de terminada la Segunda Guerra Mundial. Pero en esos años 60, a principios de los años 60 del siglo XX, se produjo en China la llamada, esa revolución cultural, pero que esa revolución cultural condujo a ese país en cierta medida a problemas de índole de desarrollo económico, referido al desarrollo económico. Es decir, esa China que nosotros vemos, esa China tan desarrollada, esa China que tiene un comercio tan amplio y que está compitiendo a nivel mundial con las grandes potencias y que se ha convertido en una gran potencia comercial, en los primeros años de la década del 60 del siglo XX, era una nación empobrecida, más pobre que la República Dominicana. Tenía bajos niveles de desarrollo, pero que si vemos la historia, incluso había hambruna en ese momento. Mao Zedong trató de desarrollar esa revolución, esos cambios, esa revolución cultural como se le llamó, pero había ese obstáculo en el plano de lo que era la economía. La economía no ayudaba a ese desarrollo que podía alcanzar China en ese momento. Sin embargo, décadas después, vemos cómo el Partido Comunista Chino, que es el que dirige esa nación en la actualidad todavía, se enrumbó por un camino donde la educación, la promoción de lo que eran los valores culturales y educativos fue el eje central de su política. Es decir, esa política que aplicó se basó en tratar de desarrollar todo el ámbito de la educación y dedicó un gran porcentaje del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que generaba en bienes y servicios. Se habla hasta de un 16% de todo el Producto Interno Bruto a promover, a sostener lo que era la educación. La educación permitió, en este caso de China, que se convirtiera en una de las grandes potencias mundiales.
Y hoy vemos que con una población de 1.450 millones de habitantes y una extensión de millones de kilómetros cuadrados, China se ha mantenido y ha mantenido la educación, y la educación ha sido la fuente fundamental del desarrollo de China. Pero el caso de China no es el único. Los demás países asiáticos, Taiwán, que era una provincia, China lo considera una provincia, pero que al separarse en aquel conflicto que hubo con Chiang Kai-shek y Mao Zedong en cuanto a la instauración del socialismo en China, se refugió esa parte que eran los que promovían el capitalismo y eran partidarios de las ideas capitalistas, se establecieron en esa isla que es Taiwán, que en ese momento, en los años, la década del 60, también tenía un desarrollo muy bajo. El desarrollo era un desarrollo de pobreza. Sin embargo, nosotros vemos que Taiwán ahora es una potencia en el plano de la tecnología, pero ha sido en base a la educación. Y la educación, como fuente de desarrollo, le ha permitido superar todas las limitaciones en las cuales se ha encontrado Taiwán. Es decir, que la educación ha sido la fuente y siempre ha sido la base del desarrollo de los pueblos. Si esas naciones que nosotros vemos, europeas, se mantuvieron como adalides del desarrollo y del avance tecnológico científico, se debió también al problema de que prestaron atención a la educación. Entonces, ahí podemos ver la importancia a nivel de la historia de la humanidad, de todo el proceso de formación de lo que han sido las sociedades humanas en los últimos años, es decir, ese desarrollo que se ha venido observando de manera amplia y de forma escalonada, pero siempre tomando en cuenta que la educación es el motor de ese desarrollo y de ese avance. Sin una educación adecuada, sin una educación consistente, no se puede pensar en una nación con desarrollo, con avance y logrando sobreponerse a lo que son las adversidades que el mundo de hoy presenta. Es decir, la nueva tecnología, esa tecnología de punta, esa novedosa tecnología que ha aparecido en el mundo, solo tiene una solución para que un pueblo no se quede atrás, y es privilegiar la educación. En el caso dominicano eso es preocupante, es decir, una situación de mucha preocupación, porque si observamos, ha habido un proceso que, a pesar de que se aprobó un 4% para la educación, es decir, se toma del Producto Interno Bruto, el presupuesto nacional, se toma de ese renglón que es muy amplio, son cientos de miles de millones que se toman solo para la educación a partir del 2013, que fue cuando se aprobó esa medida, luego de mucha lucha, porque también eso hay que resaltarlo, que la población, el pueblo dominicano, los sectores de clase media también que se involucraron en esa lucha, lograron ese 4%. Sin embargo, ese 4%, ya si hacemos una evaluación 12 años después, podemos afirmar que no ha sido, esa educación no ha sido correspondiente con ese presupuesto que se ha invertido de miles en esos años hasta acá, desde el 2013 hasta acá, de miles de millones de pesos se han invertido para mejorar la educación, para que la educación sea más adecuada, para que la población joven, los niños,
puedan tener acceso a la educación, pero también una educación de calidad. Porque no solo podemos hablar de que hayan mucha población, es decir, una cantidad apreciable de la población que pueda asistir a la escuela. Es decir, lo que le llaman, ya en términos más técnicos, la cobertura educativa. No es eso, sino también la calidad. Porque a pesar de que podemos hablar de la cobertura, de que mayor cantidad de estudiantes puedan asistir y que no haya, se pueda disminuir la deserción escolar, es otro renglón también que hay que tomar en cuenta, pero también un elemento fundamental y que hay que agregarlo es que esa educación que llegue sea de calidad. Muchos se refieren a la educación tratando de ver que el problema está en los profesores, en la mala formación de los profesores, pero se han creado mecanismos, instituciones, la FOCAN, una serie de instituciones. Las universidades también han preparado los pensum adecuados para que los profesores se puedan preparar y tener ciertos niveles de capacidad para enfrentar los retos y los desafíos que la educación de hoy presenta. Sin embargo, no se ven los resultados. Eso es lo más deprimente y lo que ha traído como consecuencia que tengamos que hacer reflexiones acerca de esa problemática. Es decir, el problema educativo, el problema de la educación dominicana ha tenido siempre un sector que hemos tratado de que se tome en cuenta, que los gobiernos que hemos tenido le den prioridad a la educación, porque hay dos elementos fundamentales que el país tiene que rescatar y que deben los gobiernos prestarle mucha atención. Es el tema de la salud y el tema de la educación. Sin una salud adecuada, sin una salud que presente, que hayan personas que tengan la capacidad de superar las enfermedades, de que no sea una enfermedad curativa, sino preventiva, como debe ser, para que tengamos un pueblo sano, un pueblo que disfrute de buena salud. Pero también está el otro renglón, que es el renglón de la educación. La educación tiene que ser también, además de la salud, un elemento de atención de los gobiernos. Se ha descuidado mucho en este aspecto de la educación, porque, como iba diciendo anteriormente, el problema se quiere ver como que es de formación de profesores. Es una parte del problema, pero también hay un sistema educativo, hay todo un engranaje que mueve la educación, que hace que no se trate de buscar solución a esa problemática. Y vemos elementos como tan graves, por ejemplo, para solo citar algunos ejemplos, la calidad que hay en la lectoescritura. Un problema grave del que ha permanecido, como uno que ha permanecido en el aula impartiendo docencia, se da cuenta que los estudiantes tienen el problema de no comprender gran parte de lo que leen. Es decir, no comprenden, y si tú no comprendes lo que lees, mucho menos puedes responder a las preguntas que te hacen en un cuestionario. ¿Cómo vas a responder si no sabe el contenido, el sentido de lo que lee? Ese problema de la deficiencia, el déficit de lectoescritura, ha traído como consecuencia que en la prueba PISA, por ejemplo, donde nosotros hemos participado, hemos ocupado los últimos lugares. En una de las últimas pruebas PISA logramos superar un poco, pero ya con ese poco ya se cree que ya se superó todo. No se superó nada. Lo que se hizo fue que se elevó un poquito el nivel de comprensión, pero además de ese problema de la lectoescritura, que no se comprende, el estudiante llega a las aulas, sale de la educación, entra a la universidad, de la educación secundaria,
intermedia, entonces entra a la universidad y no comprende todavía a nivel universitario, estando en las aulas universitarias, no comprende, no entiende lo que lee, no interpreta la lectura, el sentido de lo que lee, y eso genera un problema grave. Pero además de eso también, que tiene y que va aparejado con lo anterior, que hay asignatura básica que el estudiante tiene que manejar, como son las matemáticas, como son las lenguas españolas. Es decir, son todo un engranaje de situaciones que le permita al estudiante superar toda esa deficiencia que va asumiendo y que va adquiriendo, y que la realidad dice que no se ha hecho el trabajo para superar todo ese problema que envuelve una educación deficiente. En un mundo, porque también debemos de ser sinceros con la realidad que vivimos, este es un mundo de muchos cambios, de muchas transformaciones, donde si el país no tiene una población, unos intelectuales, unos profesionales bien capacitados, es difícil que podamos avanzar y superar su desarrollo. Muchos hablan de que República Dominicana se encuentra en un desarrollo medio, en el plano económico, pero vemos que en el sentido de la educación, de la capacitación, de la preparación de los futuros intelectuales, profesionales, personas que van a manejar y a conducir el país, ahí hay grandes deficiencias. ¿Cómo nosotros poder enfrentar esos problemas? ¿De qué manera le vamos a dar salida a esa problemática? Esa es la gran preocupación que tenemos, y este programa de hoy lo vamos a dirigir en ese sentido, es decir, ver qué nosotros podemos hacer para superar toda esa problemática de la educación dominicana, cuáles son algunas propuestas que hay, porque hay también determinadas medidas que se han tratado de implementar y de aplicar. Por ejemplo, hay una que es la fusión de la MESI, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, con el MINER, el Ministerio de Educación. Esa medida ha sido rechazada por gran parte de los técnicos y personas entendidas en la materia pedagógica, que dominan y han estudiado la problemática de la educación dominicana. Ven con ojeriza ese problema de cómo se va a fusionar en esta situación que se encuentra la educación dominicana, cómo se va a poder fusionar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y qué función va a desarrollar ese ministerio conjuntamente ahí con lo que es el Ministerio de Educación. Si no se ha logrado en el Ministerio de Educación, a pesar de todos los recursos que se han manejado, no se ha logrado los objetivos de superar las grandes deficiencias que hay, entonces, ¿qué sentido tiene esa fusión? Ahí también se han dado debates, discusiones, pero eso todavía está en una comisión que esté estudiando esa fusión de esos dos ministerios. Es decir, que la educación dominicana merece todo un debate, toda una discusión, y no se ha hecho eso. Por ejemplo, en el caso de la fusión del MINER y el MESI, no se ha hecho una discusión adecuada para escuchar las diferentes posiciones, qué opinan los técnicos, los entendidos, la gente que ha estudiado el fenómeno educativo y que saben cómo en algunos países se han superado esas deficiencias que ha habido, y cómo incluso se han hecho fusiones de ministerio, pero en el caso de la educación, ver cómo, de qué manera esa fusión que se pueda hacer
beneficia a la población y puede también dar unos resultados que a la larga sean satisfactorios, porque no es fusionar por fusionar, no es crear un solo ministerio, no es eliminar el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y crear el Ministerio de Educación, que todavía incluso el nombre no se sabe, qué nombre va a adoptar, qué denominación se va a tomar como referencia para hacer esa fusión. Es decir, todavía no se sabe qué se va a hacer ahí. Es decir, que es un tema de mucha discusión, de mucho debate. Creo y opino en ese sentido que hubo una falla del presidente de la República en cuanto a no abrir un debate primero, antes de abocarse a tomar esa medida y a crear esa comisión, a emitir el decreto que crea la comisión, o los decretos, porque se emitió un primer decreto, pero se excluyó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, y después en otro decreto, cuando el rector de la UAS le envió una carta y una solicitud de que se incorpore a la UAS a esa comisión, entonces hubo el segundo decreto en el cual sí se permitió y se aceptó que la UAS sea una parte representativa y forme parte integrante de la comisión que estudia la fusión de esos dos ministerios, MESI y MINER. Es decir que por esa parte se hizo justicia con la UAS, porque se veía como que lo que se trataba era de apartar a la UAS y el sector privado era el beneficiado, porque se iba a beneficiar de ese proceso de fusión. Se veía en el caso de una institución como la UAS, que surgió en 1538, una institución que tiene toda una tradición en el plano educativo, reconocida a nivel mundial. Entonces, la primera universidad del Nuevo Mundo, y se le iba a dejar fuera de esa comisión que estudia el proceso de fusión del MINER y el MESI. Es decir, que la educación nosotros tenemos que darle prioridad, debemos enfatizar y defender una educación que sea de todo el pueblo, que el pueblo tenga facilidades. En el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una universidad que da todas las facilidades para que los pobres de este país, de República Dominicana, puedan educarse, puedan estudiar, puedan formarse. Sin una universidad pública como la UAS, estatal, como si hubiesen graduados, hechos profesionales, técnicos profesionales, muchas personas que por su nivel económico, por su capacidad económica, no hubiesen podido estudiar, no se hubiesen podido formar, porque no hay la capacidad, la posibilidad de ingresar a una universidad privada, que en su inmensa mayoría son muy costosas, y los salarios que ganan los humildes, los trabajadores y las personas que viven en los lugares empobrecidos de República Dominicana no pueden acceder a una educación privada. Es decir, que la UAS ha sido la que ha abierto sus puertas para que muchas personas que son humildes, que vienen incluso de pueblos lejanos, se hayan podido formar. Pero ahora tienen también las facilidades de que pueden formarse en sus respectivas provincias, porque se han creado centros regionales en casi todas las provincias del país. Es decir, que la educación en ese plano, nosotros tenemos que ver que la UAS representa un sector muy importante de la población, el sector de menor capacidad de ingreso, y que fue excluida de esa comisión, y ante el reclamo que hizo el señor rector Editrudis Beltrán, entonces fue reintegrada, se integró por un decreto a esa comisión. Es decir, que la educación
nosotros tenemos que verla así. Y vamos a analizar vamos a seguir analizando en breve el fenómeno de la educación dominicana, y vamos entonces a hacer una breve pausa para seguir con este tema que preocupa a toda la población dominicana. En breve seguimos con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Telecanal 28. Desde Santo Domingo Este, para todo el mundo. Con más de 20 años llevando noticias, informaciones, entretenimientos y educación a toda su teleaudiencia. Telecanal 28, una televisión a tu medida. Bueno, aquí tenemos entonces el plato fuerte. El plato fuerte que teníamos para hoy. Esa era una breve introducción que estaba haciendo, pero el tema de hoy es una propuesta que hace el amigo Luis Ulloa Morel, ese amigo de siempre. Él tiene una propuesta aquí que se titula Una pedagogía centrada en el interés. Ese es un ensayo que escribió Luis Ulloa Morel. Luis Ulloa Morel estudió pedagogía, licenciado en pedagogía. Educación. Sí, educación, pero también hizo una maestría en investigación. En metodología de la investigación científica y epistemología. Esa es una
Entonces también profesor ya de muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y él nos acompaña para emitir algunos criterios sobre un trabajo que él hizo, un ensayo donde analiza y propone, hace una propuesta más bien, según lo que yo leí, una propuesta. Leí el escrito del 2021, que fue el análisis, que no sé si era segunda edición de ese trabajo, yo lo estuve viendo. Lo que pasa es que esta es la edición escrita, publicada en papel. Entonces, para Amazon hice algunos retoques. Sí. Y entonces en Amazon está, incluso el título varió un poco. Déjame ver si ayuda un poco a encarrilar la situación. Sí. El libro originalmente se llama Pedagogía centrada en el interés, dice, en el marco de una visión ecosistémica de la educación. Eso quiere decir que se trata de un trabajo, un libro pequeño, pero que tiene par de enfoques muy vinculados entre sí. Aunque aparece en ese orden, de hecho, de donde se deriva la pedagogía centrada en el interés es de esa visión que yo llamo visión ecosistémica de la educación. Es una perspectiva de análisis que trata de conjugar elementos antropológicos, elementos sociológicos, elementos filosóficos. Visión ecosistémica. Supongo que la gente sabe que la idea de ecosistema alude al hecho de que todos los seres vivos participan de un ecosistema donde no están solos. Comparten la vida con otros seres y con un espacio físico. Entonces, traigo del lenguaje de la ecología ese concepto de ecosistema para referirlo a la educación. La propuesta, la perspectiva de análisis que yo he elaborado, parte del análisis de 5 conceptos fundamentales, 5 variables, para entender el problema educativo. Y yo aseguro, o por lo menos creo, que esta perspectiva permite entender fenómenos como los dominicanos. Por ejemplo, aquí tenemos un presupuesto que ya nadie se queja de que el presupuesto para educación es bajito. Algunos pueden decir que puede ser más alto. Pero de que no podemos decir que en República Dominicana no hay dinero para educación. O sea, se cayó el argumento de que el problema era el dinero. El problema era también dinero, por supuesto. Pero es mucho más que eso. El problema no se puede decir que son los muchachos de hoy simplemente, o que se trata de los maestros de ahora que no son como los de antes. Es decir, yo propongo, o una visión economicista muy recurrente de que el problema de la educación es una función de la economía, etcétera, etcétera. No, yo trato de entender el problema educativo a partir de esas categorías. Lo primero es el concepto de necesidad educativa. ¿Cuáles son las necesidades de un país? Ese concepto de necesidad educativa es problemático más de lo que la gente cree. ¿Por qué? Porque primero las necesidades son históricas. Tú no puedes decir que las necesidades educativas, las necesidades formativas de hoy son las de hace 50 años, o que las necesidades educativas de hoy son las de República Dominicana, son las de la época griega. Son la necesidad educativa. Ahora, ¿qué significa necesidad educativa? Es algo así como, yo lo defino como la distancia que hay en lo que el país necesita, la sociedad necesita para su adecuada realización y lo que hay. Es decir, ahora, el problema de la necesidad es que es problemático también porque cada cual tiene una visión de lo que son las necesidades educativas. ¿Por qué? Porque todo depende de tu perspectiva. Una persona, vamos a decirlo en términos muy, muy gráficos, una persona que conciba que la sociedad está bien como está, más o menos, que el capitalismo es la sociedad final de la humanidad,
tiene una visión de la necesidad distinta a una persona que cree en el socialismo, por ejemplo. Porque tiene, en esta última persona hay una visión más colectivista, etcétera. Entonces, una ética distinta y por tanto, entonces, el para qué educar tiene otro significado. Pero digamos que se hace un levantamiento de cuáles son las necesidades educativas. No nos ha faltado en el país teóricos, propuestas, análisis, congresos, etcétera, que hablen muy detenidamente de qué es lo que el país necesita. Y yo hasta te puedo decir que en general estoy de acuerdo, porque el papel aguanta todo. Pero bien, las necesidades. Una segunda categoría es la categoría o el concepto de demandas educativas. Ok, ahí está la necesidad. Ahora, ¿qué es lo que la sociedad demanda que se enseñe? La sociedad demanda que se enseñe. Y tú te preguntas, ¿qué quiere la sociedad dominicana hoy que pase en educación? Yo tengo una tesis y yo no creo que ande demasiado descaminado. Aquí la gente está más interesada en títulos que en el aprendizaje. Y hay un problema ahí. Hay un problema. Porque la gente está muy interesada, que esta escuela no funciona, que no la han terminado, etc. Pero la gente está buscando, bueno, en primer lugar, que los muchachos no se queden en la caja. Y en segundo lugar, también andan buscando que los muchachos se titulen y pasen. Lo cual es legítimo. Por supuesto que sí. Y no es que la gente no quiera que también aprenda, pero esta es una sociedad que se basa demasiado en la etiqueta. O sea, usted es licenciado, bueno, ya tiene un doctorado, tiene una maestría, bueno, la etiqueta funciona mucho en el país. Una tercera categoría es el concepto de interés. No es lo mismo que demandar. Tú demandas. La sociedad, yo quiero que se construya la escuela, yo quiero que se incluya tal carrera en el país. La comunidad demanda que haya más doctores, que haya, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que a la gente le interesa aprender? Fíjate, la demanda es objetiva, el interés es subjetivo. Es decir, que yo quiero aprender, qué es lo que me motiva a aprender. Esa es una tercera categoría. Otra categoría es el proceso de enseñanza-aprendizaje mismo, lo que pasa en la escuela. Por cierto que no solo en la escuela. La escuela es solamente una extensión de la enseñanza que ocurre sí o sí en la sociedad, porque las sociedades se enseñan y aprenden sí o sí, independientemente de la escuela. Y una quinta categoría que no la puse en la primera edición y luego me di cuenta que eso que faltaba y hice un adendo que por cierto está aquí. Cuando yo vendo el librito o se lo regalo a alguien, digo, mira, léete ese adendo que te va a decir claramente dónde comenzar y dónde termina. Es el concepto de capacidad valorativa. ¿Por qué yo introduje el concepto de capacidad valorativa? Porque las sociedades, para demandar y para interesarse en aprendizajes y en enseñanzas, lo hacen a partir de una formación que tienen. A ver, ¿qué tú demandas? Miguel Cabrera, ¿qué demanda para aprender? Bueno, algo distinto a lo que demandaría una persona que venda chucherías en la calle, con todo el respeto, merece lo que vende chuchería, por supuesto, porque su capacidad para valorar la educación y el aprendizaje y la enseñanza es distinta a la tuya. Y entonces, ¿qué tenemos en República Dominicana? Un círculo vicioso. Ahí están las necesidades, objetivamente hablando, las necesidades. Ahora, ¿qué demanda la sociedad? Demanda, se instalan en la sociedad a través de muchísimos medios, instalan demandas. Ahora, ¿en base a cuáles criterios la gente demanda enseñanza y aprendizaje? Ese es el problema. Y entonces cuando tú llevas eso al país, tú dices, bueno, ven acá, pero vamos a responder todas esas preguntitas. ¿Qué necesita el país? ¿Qué demanda el país? ¿Qué le interesa a la gente? ¿Qué capacidad tiene para interesarse por determinados aprendizajes?
¿Y qué pasa finalmente en los mecanismos que ha instituido la sociedad para la enseñanza y la aprendizaje, que son las escuelas y las universidades? ¿Qué pasa allí? Porque, ¿cuál es el problema cuando se analiza cada una de esas categorías por separado? Que no funciona. Y ahí está el problema. O sea, cuando tú quieres analizar la capacidad de nuestros maestros y lo haces al margen de lo que el maestro recibe en el aula, aparte de la capacidad que tenga de su formación, y lo haces, y tú te preguntas a qué vienen los muchachos. Y es mejor un poco situarse en el bachillerato y en la universidad. ¿Por qué? Porque ya en el bachillerato y en la universidad el alumno no viene obligado, porque ese es otro de los pedacitos. O sea, mientras por razones históricas entendibles al niño se le lleva sí o sí a la escuela, porque tú no puedes no dejar, los padres quieren que se alfabeticen los muchachos, que pase de curso, etc. El fenómeno cambia un poco ya en el bachillerato, porque ya el muchacho es adolescente y el adulto, ya cuando usted llega a la universidad ya es adulto, entonces ya usted llega allí con un determinado nivel de motivación que puede incluso ser negativa. ¿Por qué? Porque si tú vas obligado a la universidad o vas a la universidad a estudiar, ok, tú quieres tu carrera, pero a ti te dijeron, mira, ahora lo que toca es matemática. Lo primero que cualquier persona, digamos, mucha gente te va a decir, pero ¿para qué van a dar esa materia? No me interesa la matemática para nada. Yo lo que estoy estudiando, o lo que voy a estudiar es sistema, ¿para qué quiero biología? ¿Para qué quiero filosofía? Entonces, yo que fui profesor de filosofía durante un buen rato, yo me encontraba con el desgano. Yo tenía que hacer un esfuerzo doble para darle clase a gente que ni entendía lo que era la filosofía ni le interesaba. Entonces yo tenía que hacer ese esfuerzo que ni tiene formación tampoco, porque lo que llamaban los conductistas conducta de entrada, es decir, la base que el estudiante tiene suele ser muy débil. Entonces aquí estamos en el país. Esto me parece a mí que esta visión permite entender en el círculo vicioso en el que estamos. Y hay que romperlo. ¿Y cómo se rompe? Tiene que haber una intervención política. Es el Estado es la clase política la que tiene que tomar decisiones sobre qué es lo que va a hacer con este país para que la gente demande y se interese y podamos tener maestros acorde con esas demandas, acorde con ese interés y acorde, sobre todo, al final, con esas necesidades. Sí, pero las universidades están haciendo ese esfuerzo. Es decir, las universidades están creando esas condiciones de preparar profesores, preparar maestros que estén en esa línea, en esa dirección. Porque ¿Es una pregunta o una afirmación? Una pregunta. Yo creo que ¿qué se espera? Las universidades hacen un esfuerzo. Si yo vengo de ahí, pues yo, profesor de filosofía también, pero sobre todo era profesor de educación. Sí se hace un esfuerzo, pero claramente insuficiente. Y eso se ve en los exámenes que dan para ingresar a la carrera docente. Lo que pasa allí es un desastre. Y se ve, ya esto es un poquito más subjetivo, con lo que tú estás lidiando. O sea, porque ¿con qué yo me encontraba? Con que el estudiante de educación, todos los estudiantes, quizás, oye esto, quizás es un poquito hasta atrevido a decirlo, pero a mí se me hace, así un poco a priori, por una observación un poquito, que el estudiante universitario, por lo menos de la UAS, el estudiante más acabado, más puesto en eso tradicionalmente, ha sido el de medicina. Porque medicina tiene yo no sé hasta qué punto se habrá variado, pero en medicina se supone, yo tengo alguna constancia de eso,
de que usted no pasa hasta que no se va a aprender el nombre de todos los huesitos, de todos los músculos y de todo lo fundamental que hay que aprenderse. En otras carreras suele pasar que no hay ese rigor. De alguna manera, yo creo que estoy diciendo algo que tal vez se deba tomar simplemente como hipótesis. Yo lo que te quiero decir es que no todas las carreras están siendo tratadas con el mismo criterio. Y me parece que en educación hay mucho que hacer todavía. Empezando porque el estudiante de educación suele, con algunas excepciones, pero suele ser una persona muy humilde, con una formación todavía que no suele ser la mejor, una formación previa que no suele ser la mejor. Más o menos pasa con todas las carreras, pero educación, eso ha variado un poco después que le aumentaron el sueldo, porque el perfil del que ingresa a educación ha variado y ha subido un poco, pero yo creo que se necesita más rigor. Yo creo que el magisterio dominicano, el magisterio formador del magisterio, yo estaba ahí, los maestros de maestros, caen o incurrimos mucho en lo que nosotros mismos decimos, ¿sí?, llamamos pedagogismo. ¿Qué significa eso? Considerar que es verdad que todo lo que debe pasar con el alumno es responsabilidad exclusiva del maestro. Y eso es absolutamente falso. El maestro, el profesor, la maestra, la profesora, son personas que contribuyen, se supone que de manera sensible y significativa, eso sí, con más calidad en esa formación. Pero el maestro no puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque si la calidad del estudiante de ingreso y los niveles de exigencia. Mira, yo hice una propuesta una vez que por supuesto nadie le hizo caso. Porque no es popular. No es popular. Le propuse a una decana de educación muy buena y que, por cierto, amiga mía. Yo le decía, mira, lo planteaba de manera muy hipotética. Digo, ¿qué tal si a mitad de carrera a los estudiantes de educación se les hace una prueba diagnóstica? Que no tiene que ser para pasar o por quemarse. Porque ese es el otro chin. El estudiante llega allí con una... Y eso es viejo. O sea, y eso fue impuesto desde que se fundó la escuela moderna, eso que llaman la escuela prusiana. Que la escuela moderna es un poquito militar. O sea, y entonces aquí hay que se presenta prueba esa prueba de que tú sabes que se concreta un examen. Y entonces el examen es engañoso. Yo creo en los exámenes, pero el examen el examen puede constituir parte de los componentes de la nota final, pero más nada. Entonces, volviendo a lo de... Escúchame, el problema, Miguel, es que hasta que la sociedad quedándome solamente en el plano pedagógico, no salgamos del paradigma del examen y de la nota y le superemos, quedándonos con lo necesario nada más, la educación continuará así. Bueno, ha sido la intervención de Luis Ulloa Morel, pero no es una sola intervención. Yo lo tengo pautado para que hagamos una serie de presentaciones de acuerdo a su tiempo, profesor, porque usted yo creo que ha dado en el clavo con muchos problemas que tiene la educación dominicana. Es decir, ese trabajo envuelve toda una propuesta pedagógica que se debe discutir. Considero que debemos abrir un espacio de discusión. Y en este programa, usted sabe que usted tiene su espacio aquí siempre. Y ojalá que el tránsito me permita evitar una trastada como la que me dieron hoy, porque eso fue terrible. Yo venía de todos modos, está presente aquí el profesor Luis Ulloa Morel
y espero que este sea el inicio de una serie de presentaciones sobre ese trabajo, pedagogía centrada en el interés, visión ecosistémica de la educación. Será entonces hasta el próximo programa con Hablemos de Ciencia, Tecnología y Sociedad con Miguel Cabrera. Muchas gracias.